Imagina que tu mente es como una puerta con una cerradura defectuosa. La cierras, pero algo dentro de ti susurra que tal vez no quedó bien cerrada. Das un paso, pero la duda te llama de vuelta. La revisas una vez más, y otra, y otra, y otra. Y a cada intento sientes alivio por un momento, pero luego la incertidumbre regresa, como una sombra persistente que nunca desaparece del todo. Así es el trastorno obsesivo-compulsivo. Un huésped no invitado que toma el control de los pensamientos, genera dudas, exigiendo rituales como pago por una tranquilidad que nunca llega. No es solo una cuestión de gustar el orden o ser perfeccionista. Es una lucha interna constante, a veces un juego de ajedrez contra la ansiedad donde cada momento y cada movimiento parece dictado por el miedo. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del TOC. Vamos a desmitificarlo, a entender un poquito más de esas experiencias de quienes lo viven y desde la ciencia que busca comprenderlo mejor. Porque para cerrar una puerta de verdad, primero hay que entender qué es lo que la mantiene entreabierta. Comenzamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, bienvenidos. Damián, un placer saludarte. Muchas gracias, Aroa. Hola, Juan, muchas gracias. Hola. Juan, bienvenido. Muchas gracias. A este último podcast de la temporada. Hay pena, pero también muchas ganas, la verdad, porque tenemos un tema. Tenemos un tema muy importante y de tu mano, Damián. La verdad es que quiero presentarte, que te conozca la gente y, bueno, sobre todo porque creo que es muy importante cuando traemos a invitados que pueden transmitir en primera persona cosas como las que vamos a hablar hoy, ¿no? Damián, tú eres actor, escritor, conferenciante. Te he tenido la oportunidad de ver en charlas TED, en donde has hablado de tu historia personal acerca de cómo vives este trastorno y además con una emoción que traspasa las pantallas. Además, también has participado en el Congreso, el Día Mundial de la Felicidad, has visto pues, muchísima gente, eres activista, además, de la salud mental y tratas este tema con muchísima responsabilidad. Me ha parecido cuando estábamos, además, hablando, lo cual es algo maravilloso. Y además, bueno, pues tenemos aquí tu libro que lo has traído, que lo has escrito, Tocados, donde trasladas muchas de tus historias personales acerca de cómo has vivido pues lo que ahora nos vas a compartir, ¿no? El trastorno. Y bueno, sé que has escrito algún libro más, también desde el área de la comunicación, que es un área en el que te manejas y que te gusta. Así que fenomenal, pero bueno, hoy nos querías hablar mucho más de tu libro, así que muchas gracias por traerlo y compartir. Gracias a vosotros por invitarme, gracias. Bueno, también, y empezamos hablando de este temazo, ¿no? Que es el TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, que acompaña a muchas personas, y queríamos un poco saber en tu vivencia personal, desde tu primera persona, pues lo que has vivido, ¿vale? Y un poco entender, o que quien nos escuche pueda entender un poquito más sobre qué es el TOC. Pues a ver, creo que es muy difícil resumir una vida en pocos segundos, ¿no? Pero bueno, yo básicamente desde niño empecé a experimentar obsesiones muy perturbadoras y claro, no era consciente de estos procesos mentales, pero empecé a repetir frases, a realizar rituales con el fin de ello sentirme un poco más tranquilo, ¿no? Cuando ya llegué a tener 13 años, la situación era insostenible porque los rituales ya copaban gran parte de mi vida. Mi familia había percibido comportamientos extraños, pero bueno, pues solían pensar, bueno, pues que era cosa de la edad, cosa de que yo era un chico especial, que yo era muy sensible. Pero bueno, por hacer una historia muy larga, por hacerla más corta, cuando tenía 13 años, pues me acerqué a mi madre llorando y le dije que algo no funcionaba bien en mi cabeza. Yo estaba seguro de que la experiencia de una persona, digamos, estándar, la experiencia mental no era la que yo estaba teniendo. Entonces mi madre me llevó al médico y de ahí a una psicóloga del Sistema Nacional de Salud Público de Castilla-La Mancha, que es de donde yo procedo. Y en la primera cita una psicóloga pues me dio el diagnóstico, tenía trastorno obsesivo compulsivo y era clarísimo. Entonces estuvo trabajando conmigo durante 4 años hasta que cumplí 18 años
y de alguna manera adquirí ciertas herramientas. Y luego en mi vida adulta pues he estado con diferentes terapeutas que me han ido guiando en las diferentes crisis o diferentes momentos que he ido viviendo, ¿no? Porque esta es la cosa, el trastorno obsesivo compulsivo es una condición que tenemos y para mí es muy importante expresar esto porque creo que es importante que las personas que tienen TOC sean conscientes de que pueden aprender herramientas que les ayudan a tener una vida más plena. Y yo creo que en este sentido es muy importante el enfoque con el que tratamos el TOC, y me refiero también al enfoque con el que el paciente o la paciente enfrenta su propio TOC. Porque si tú enfrentas tu propio TOC como algo de lo que te quieres liberar, probablemente eso te genere mucha más ansiedad, te genere mucha más resistencia. Y como decía Carl Jung, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma, ¿no? Entonces al final mi camino ha sido un camino sobre todo de aceptación. Wow, qué bonito. La verdad es que es muy interesante, lo primero, que hables en primera persona y que seas tan generoso de contar algo pues que es íntimo y que oye, pues que no tendría, o sí, ¿no? Pero que es súper voluntario y que yo creo que abre la puerta a mucha gente a entender, a entenderse y quizás a entender también a la persona que tenemos al lado. Si algo hemos hablado en este podcast, ya como hoy ya estamos en el último, pues podemos hacer balance. Sí. En esta temporada es de diversidad. Y para mí, fíjate, como psicólogos, la manera que tenemos de entender la salud mental es justo esa, no librarme de esta, no sé, lo podemos llamar como queramos, condición, de estos síntomas, de esto que me está pasando por dentro, sino aprender a convivir con ello. Porque si no, es que no lo has podido describir mejor. Es decir, se genera una lucha interna terrorífica y que aparte de quizás pues estos síntomas que me pueden estar haciendo la vida más complicada, tengo como todo ese artefacto interno que activo contra eso. Entonces ya se lía una. Exacto, una fuente de estrés, ¿no? Tenía yo aquí algunos datos en relación un poco con cuál es la prevalencia, ¿no? Un poquito los estudios. Un poco a nivel de resumen general, sí que algunos de los datos apuntaban como la pandemia había sido, bueno, pues algo bastante detonador de la sintomatología TOC, el agravamiento de la misma, ¿no? Es verdad que luego pues sabemos que existen muchos tipos de circunstancias o comportamientos relacionados con el TOC. Obviamente el tema de la limpieza, del control, todo esto, ¿no? Sabemos que en una pandemia esto ha podido activarse notoriamente. No sé si en tu caso, hablando un poco de esa sintomatología, has pasado pues ciertos periodos, si concretamente la pandemia fue algo significativo para ti o como tú ya venías de un trabajo previo, bueno, sin más, no hubo una afectación de estas circunstancias. Bueno, yo creo que la pandemia nos afectó a todos, esa es la realidad. Quiero decir, yo creo que la pandemia puso de manifiesto lo vulnerables que somos y de hecho yo llevo dando charlas y hablando de salud mental en primera persona desde hace aproximadamente 11 años y ahora se habla con muchísimo más libertad, con muchísimos menos prejuicios y la pandemia en parte ha sido responsable de derribar esos prejuicios porque todos nos hemos dado cuenta de que todos somos muy vulnerables. Yo cuando la pandemia, me quedé en Madrid, toda mi familia estuvo junta en mi pueblo, en Ciudad Real. Yo me quedé en Madrid trabajando online, dando clases, porque yo trabajo dando formación también, y me quedé dando clases. Y bueno, lo que me pasó fue, evidentemente, sí, mi ansiedad subió, pero no solo eso, que es lo que a veces a la gente le cuesta entender. La ansiedad y la depresión van muchas veces de la mano. Si tú tienes un trastorno de ansiedad y vives constantemente con ansiedad, y la ansiedad siempre está como ese monstruo que te amenaza constantemente, pues es fácil caer en la depresión. Y entonces, en ese momento yo caí en depresión. Recuerdo que que hubo un momento en el que al final del curso mi hermana pequeña, tengo 2 hermanas, mi hermana pequeña cogió el coche y en ese momento todavía había restricciones, pero vino con el coche y subió y me recogió. Y cuando vio cómo estaba mi casa, pues dijo, bueno, vamos a limpiar la casa, vamos a ordenar todo, porque cuando uno tiene depresión, pues, y vosotros lo sabéis, pues pues el entorno ya dice mucho de esa depresión. Pues yo había dejado de limpiar, había dejado de comer, había dejado prácticamente de descansar, pues eso, estaba en depresión y tuve ahí un periodo de
pues de casi un año, pues hasta que salí de ese lugar oscuro. Pero bueno, yo he tenido varias crisis. Es verdad que lo de la pandemia me conectó también a nivel global con la experiencia colectiva, ¿no? Pero luego he tenido también varias crisis y lo importante, como digo, es que cuando uno va trabajando pues con terapeutas, con psicólogos y va adquiriendo herramientas, pues también uno se empodera más en la habilidad de gestionar esas crisis, ¿no? No digo que no vayas a necesitar un terapeuta, un psicólogo o acudir a un psiquiatra, porque a lo mejor sí y no pasa nada. No pasa nada. Pero a otro nivel, estés o no con un terapeuta, creo que es muy bueno, pues eso, que vayamos desarrollando esas herramientas, ¿no? De hecho, algo que me parecía muy significativo, ¿no? En tu caso, al final haces una exposición, comentas y compartes, ¿no? Cómo estás viviendo esto. Y en este sentido, un poco también, ¿qué ha significado para ti el poderlo compartir o desde dónde nace esta cuestión, ¿no? Pues a mí, la verdad, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida porque yo de profesión originalmente soy actor. Yo siempre digo que voy a ser actor toda la vida. Pero es verdad que a raíz de, sobre todo de la charla que di en 2014, de la charla TED que di en 2014 y de publicar Tocados, de publicar mi primer libro, es que mi vida dio un giro completo. Porque al final hay como un contexto que te va demandando y unas cosas que también tú, en mi caso yo me sentía como llamado a realizar. Entonces pues sí, mi vida cambió y no lo digo como algo negativo ni tampoco necesariamente como algo positivo, simplemente cambió. Transformación, sí. Y es verdad que dando charlas durante todos estos años, hay momentos de mi vida en los que me he tenido que retirar un poco, por protección también de mi salud mental, porque no es fácil, pero dando charlas he sentido también un servicio de propósito, ¿no? De que al final estás abriendo algo muy íntimo, pero estás sirviendo o ayudando a personas que están pasando por lo mismo que tú o cuyos hijos están pasando por lo mismo que tú. Y bueno, es bonito. Es duro, es difícil a veces, pero es muy bonito. Claro, todo el cariño, ¿no? También que te llegará o ejemplos de historias similares, gente que se sienta reconocida. Muchas historias. Me llegan muchas historias, pero es verdad que yo, siempre que me escribe alguien, que me pasa mucho y me dice, me cuenta su historia personal y tal, y yo cada vez más intento, como decir, distanciarme un poco más, porque antes es que a veces me hundía también, porque yo al final siempre les decía, yo no soy psicólogo. Claro. Entonces, yo te puedo escuchar, te puedo leer, te puedo decir te entiendo, pero al final, pues eso... Sí, es un poco como si limitado, ¿no? Porque en un contexto donde te llega un mensaje potente, pues igual no es un contexto de ayuda. Claro, ¿no? Yo no puedo hacer esa labor de ayuda que podéis hacer los psicólogos en consulta, ¿no? Pero bueno, hay veces que yo creo que la gente lo único que necesita o que quiere cuando me escribe es que yo les lea y les escuche y sentir esa comprensión, ¿no? Y bueno, yo cuando a veces me escribe la gente y me dice, ay, ¿tú crees que yo debería compartir mi experiencia? Siempre les digo, es que depende de ti. Claro. Es tu elección, es tu vida. Ahora, si compartes tu experiencia personal de salud mental, como cualquier otra experiencia personal que nos traspase a nivel de diversidad, uno tiene que estar preparado para aceptar las consecuencias o por lo menos estar alerta de que puede tener consecuencias positivas y no tan positivas, ¿no? Como cuando yo en el 2018, cuando me invitaron al Congreso Nacional de Salud Mental, me invitaron al Congreso de los Diputados por el Día Mundial de la Salud Mental y me invitaron a tener una intervención ahí, a dar una charla, y di una charla delante de la reina Leticia. Fue algo que realmente fuese un día inolvidable. Pero claro, luego cuando salí, los medios de comunicación habían escrito artículos sobre mí llamándome el enfermo mental que había hecho llorar a la reina. ¡Wow! Claro, también hay que estar preparado para decir, voy a abrirme aquí delante de toda España o delante de tal, y luego a lo mejor pues en tal periódico me van a llamar el enfermo mental que ha emocionado a la reina, el enfermo mental que ha hecho llorar a la reina. Cosas que dices, jope, el enfoque a nivel de comunicación. Estigma, ¿no? Que está por ahí presente. Sí. Entonces hay que trabajar mucho todavía. Absolutamente. Damián, quería un poco, sin ser tampoco muy exhaustivos, ¿no? Pero al final el trastorno obsesivo compulsivo, al final la propia palabra casi que lo describe, ¿no? Hay un conjunto de síntomas que tiene que ver más con obsesiones, que son pensamientos intrusivos
de ideas pues que asustan, que dan miedo, que aparecen en tu cabeza. Y luego la parte de compulsiones, que es pues todo ese, pues todo lo que hacemos para intentar apartar ese pensamiento. Sí. No sé si quieres un poco completa, porque al final es una definición un poco de andar por casa, ¿no? Que Sí. tampoco estamos como intentando profundizar, pero si quieres un poco añadir un poquito... Yo creo que lo más importante del TOC, en mi opinión, es entender que el TOC es ese círculo. Todos tenemos obsesiones, todos tenemos manías, todos podemos hacer rituales en un momento dado, pero eso no significa que tengamos TOC. A mí me da mucho coraje cuando la gente en redes sociales dice, ¡ay, esto es muy TOC! Pues no es muy TOC, Mari Carmen. No, eso no es muy TOC. Quiero decir, eso es una obsesión, o eso es una manía, o eso es un ritual. Pero el TOC es otra cosa mucho más grave. El TOC, como tú dices, implica esas obsesiones que son los pensamientos recurrentes de un contenido muchas veces egodistónico que te hacen sentir, ¿por qué pienso yo esto? Si yo soy buena persona, ¿por qué si a mí me gustan los animales tengo una imagen perturbadora de mí mismo haciendo daño a un animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, el segundo componente sería la emoción, que es la ansiedad a la que te lleva ese pensamiento. Y el tercer componente, que aunque siempre se dice obsesión-compulsión, pero es verdad que el componente emocional está ahí, porque la compulsión, la finalidad que tiene es la de neutralizar esa ansiedad, la de neutralizar esa emoción tan desagradable, ¿no? Y esas compulsiones pueden ser de comprobación, pueden ser rituales físicos, pero también pueden ser mentales, que es lo que a veces la gente no entiende. Gran parte de las personas que tienen TOC tienen trastorno obsesivo-compulsivo puro, que son rituales mentales, contar. Yo mismo durante años no hacía rituales físicos, contar, rezar, relatar, todo a nivel buscar mental. Ejemplos de lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si la obsesión tiene que ver con que soy malo, con que hago daño, pues buscar mentalmente ejemplos de lo contrario, evidencias. No tiene por qué ser así. Quiero decir que no hay una relación tan directa entre el contenido de la obsesión y el ritual per se que vas a hacer. Por ejemplo, yo muchas veces tenía el ritual de lavarme las manos, pero no porque sintiera que tenía las manos sucias. Es que es lo que la gente a veces no entiende. La gente se cree que el TOC solo tiene que ver con sentirte sucio, que también. Que durante una época, yo es que he pasado por casi todos los tipos de TOC. Pero hay veces que uno puede tener la compulsión de lavarse, de limpiarse y no tenía nada que ver con microbios. Tenía que ver con que tenía obsesiones y tenía mucha ansiedad y ese ritual era mi manera de neutralizar esa ansiedad. No sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente. Totalmente. Sí, es tu forma de gestionar la emoción que te está provocando la obsesión. Pero no necesariamente, a veces puede ser, pero a veces puede estar relacionado y a veces no tiene por qué ser vinculado. No. Hay un estudio, fíjate, porque desde la psicología positiva se ha empezado también no solo a trabajar aquellos aspectos que conectan con la felicidad y con lo que hace que nuestra vida funcione y sea satisfactoria, sino que ha hecho una mirada hacia también ciertos diagnósticos. Hay un estudio con ansiedad social y hay otro estudio con TOC. Y este estudio lo que mira es la proporción entre fortalezas y en función de qué nivel de uso haga de ellas, cómo de relacionado está con síntomas de TOC. Entonces aquí hasta un 25% del uso no equilibrado de fortalezas, ahora veremos un poco lo que es esto, se relaciona, según este estudio del año 2020, con los síntomas de TOC. Entonces aquí me gustaría haceros un poco partícipe. No vamos a adentrarnos en todas porque quizás vamos un poco... Sería casi para una hora, ¿no? Pero sí algunas de ellas, porque este estudio dice que el sobreuso de las fortalezas como el análisis o la calidad, que son fortalezas que nos llevan en sobreuso a darle muchas vueltas a las cosas o a buscar digamos que la perfección, a buscar la excelencia en lo que hacemos. Es decir, en cierto equilibrio esas fortalezas pues pueden funcionar, pero en exceso ahí es donde nos puede llevar a un uso desequilibrado, a un uso que sí conecte, en este caso, o lo que dicen en este estudio, con sintomatología de TOC. ¿Qué te parece un poco este enfoque? Es decir, al final coger las fortalezas, que es algo positivo, ¿no? Y hacer esta lectura hacia
oye, pues igual, aunque sea algo positivo, llevado al extremo, en este caso lo conectan con TOC, pero que no sé si lo había reflexionado desde esa... Sí, me parece muy, muy interesante y tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que, bueno, en el TOC, como en el caso del resto de enfermedades mentales, trastornos mentales, pero en concreto en el TOC es verdad que cada persona con TOC es completamente diferente, su experiencia del TOC es completamente diferente, cada trastorno de TOC en cada persona es completamente diferente y llevo años escuchando testimonios y evidentemente hay conexiones, hay muchos... el relato es parecido, pero la experiencia es muy, muy diferente. Pero todo lo que dices tiene mucho sentido, claro, por supuesto. Al final, claro, estos estudios no pretenden describir al 100% de las personas, claro, sino buscar vías para redefinir un poco, ¿no? Y fíjate, en el otro polo es infrauso de ciertas fortalezas, como puede ser el perdón, que es cuando no lo utilizamos de manera equilibrada, es decir, cuando lo dejamos en un cajón, puede conectarse con la dificultad para aceptar ciertos errores o aceptar incluso los errores de los demás. Entonces a veces se conecta un poquito con la rigidez. Totalmente, sí, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que el perdón, por ejemplo, para mí es una fortaleza que he tenido que trabajarme mucho, sobre todo a la hora de trabajar el perdón hacia mí, ¿no? Porque durante gran parte de mi vida no me permitía, pues eso, ningún error, no me permitía... Era como que tenía una conversación con alguien y luego tenía que revisar toda mi conversación para asegurarme de que no había dicho nada, que hubiera podido ofender a esta persona, que hubiera podido... Era como que me exigía unos niveles de perfección inalcanzables, ¿no? Entonces he tenido que trabajar mucho esto, sí. Bueno, pues simplemente este estudio, para quien lo quiera buscar, es de Litman Obadia del año 2020 y nos plantea un poco esto, ¿no? Que al final no es tanto una lucha contra los síntomas, sino una redefinición a partir de las fortalezas y quizás el camino vaya por ahí, ¿no? Por el uso más presente de las fortalezas o más equilibrado en lugar de hacer una lucha contra un síntoma, ¿no? Una mirada desde los recursos y cómo los podemos utilizar de una manera saludable. Bueno, última pregunta para entrar en claves y seguir, ¿no? Explorando un poco el forte con Juan, pero hemos hablado y te preguntaba acerca de lo que ha significado para ti el verbalizar y hablar acerca de tus síntomas, de tus circunstancias, de tus preocupaciones, hacerlo público. Me has hablado de propósito, casi de catarsis en muchos casos, ¿no? También de reajuste emocional. En cualquier caso, bueno, has escrito también un libro que habla de ti, de tus circunstancias, con mucho tacto, mucha responsabilidad. Me preguntaba, ¿no? Pues si es una forma para ti también de transformación. ¿Qué ha significado en concreto este libro para ti, ponerlo en marcha? Total, para mí la escritura es... y fíjate que lo publiqué hace años y ahora estoy escribiendo mi segunda novela y para mí es... tú le has dado ahí, ¿no? Es un camino de transformación. Puedes transformar las vivencias que has tenido, el dolor que tienes en algo, como decía la artista Yayoi Kusama. No miento, como decía Carrie Fisher, la actriz Carrie Fisher de La Guerra de las Galaxias, decía, coge tu corazón roto y transfórmalo en arte, ¿no? Pues al final yo creo que la escritura te permite ese camino. El hecho de contar tu propia historia, contar lo que tú creas que tienes que contar para llegar a los demás, servir de ayuda si puede servir. Yo siempre digo que la escritura permite poner un poco de luz en ciertas vidas, en ciertos aspectos. A mí hay libros que me han cambiado la vida y yo humildemente espero que Tocados, bueno, pues esté siendo de ayuda para las personas que tienen TOC y para sus familias. Va por la 11ª edición y la gente lo sigue leyendo y me siguen llegando mensajes increíbles de gente que me dice que este libro le ha transformado la existencia, le ha transformado su vivencia con el TOC. Y al final, insisto, uno siempre tiene que, en mi opinión, ir a terapia, ir a un psicólogo, a una psicóloga, a veces ir al psiquiatra. Es decir, uno tiene que trabajar el camino que tiene que trabajar. Pero hay veces que un libro pues, te puede ayudar o te puede iluminar unas partes de ese camino. Qué bien. Estupendo. Pues nada, si os parece, vamos a hacer una pequeña síntesis con las claves. Tenemos este espacio y, por supuesto,
Juan nos ha hablado de las fortalezas. Para nosotros es un sello muy importante dentro del ámbito de la psicología positiva, por supuesto dentro del trabajo en clínica, como un complemento para muchos aspectos. Y es verdad que las fortalezas, pues muchas veces necesitamos aprender a regularlas, ¿no? Creo que eso es un poco el elemento fundamental. Y aquí en concreto, pues si seguimos un poquito bajo estos estudios, poner un poquito de mirada a esas fortalezas que estamos desarrollando mucho, porque también nos pueden estar denotando una sintomatología que necesitamos aprender, bueno, y necesitamos gestionar, bueno, pues que lo tengamos en cuenta, ¿no? Sí. Es cierto que en muchas ocasiones, pues vamos viendo, tú lo has verbalizado, el perfeccionismo, el sobreanálisis también pueden ser pues algunas manifestaciones, pero yo sí que aquí me gustaría señalar algo que también se observa mucho cuando se habla que los trastornos de ansiedad los generalizamos o el TOC, ¿no? Cada persona es única. Total. Cada fuerte es único, ¿no? Por lo tanto, miremos a la persona más allá del diagnóstico, total, que es importante, e intentemos un poco verla desde esas fortalezas que le definen en exclusividad, aunque también, por supuesto, tengamos elementos que nos estén denotando y diciendo, bueno, venga, esto hay que verlo, ¿no? Esto hay que observarlo, pero cada persona es única. Y es verdad que nosotros desde aquí nos parece también muy interesante que intervenciones basadas en la psicología positiva se empiecen a enfocar en este tipo de cuadros, en este tipo de elementos, porque observamos muchas veces que es un lenguaje menos estigmatizante, que invita a no ponernos a la defensiva cuando tenemos que hablar de ciertas cosas, que permite la moldeabilidad, que permite esa transformación. Y nos parece que es importante que nos apoyemos en las fortalezas para muchas veces ir pues sondeando esos momentos complicados. Así que de nuevo insistimos en que se esté investigando, que esto es algo muy bonito, ¿no? Sí. La conexión de fortalezas en el ámbito clínico y todo lo que eso puede significar. Así que dicho esto, si os parece, vamos con el momento fuerte y a seguir. Vamos con ello. No es tanto un momento de diagnóstico, ni mucho menos, sino de autoconocimiento, ¿no? Donde hemos pedido a Damián que complete el test fuerte y él se enfrenta aquí casi en directo, ¿no? Esto ha quedado muy televisivo, casi en directo a los resultados. Entonces, no vamos a hacer un análisis en profundidad, simplemente te voy a hacer un par de preguntas, ¿vale? Porque tenemos aquí tu perfil, que tienes una serie de fortalezas en naranja. Naranja significa sobreuso, quiere decir que las fortalezas las estamos simplemente pues utilizando pues más de la cuenta, ¿no? Quizás porque forma parte inherente de nosotros y nos viene a la mano y nos resulta fácil o no fácil, ¿no? Porque a veces los resultados no son tan positivos, pero sí que viene un poco por defecto. Esto es lo que significa el grupito de fortalezas en naranja. El grupito de fortalezas en verde, que son las equilibradas, que son la mayoría en tu caso, Damián, son fortalezas que utilizamos pues en una proporción un poquito menor y quizás como en situaciones de una manera más consciente, como más específicas, ¿no? Y por lo tanto se suele conectar más con la satisfacción con la vida, con un funcionamiento más óptimo. Y luego las azules, que en tu caso solo hay una, que es la armonía, que esto es que no las estamos utilizando tanto, ¿vale? Entonces, visto esto, primera impresión, así, tus resultados, que te sorpresas o no, es más o menos pues, la visión que tenías un poco de ti, ¿no? La verdad es que sí, no hay ninguna... Me hace gracia que lo que aparentemente lo que se lee de aquí es que lo que me falta es armonía, ¿no? Pero no, también tiene sentido, quiero decir, ahora lo explicarás tú, pero yo creo que también tiene sentido. Y no, yo creo que ahora me darás tú alguna clave, pero me parece que tiene sentido, encuentro sentido, sí. Vale, si quieres, esto de la armonía, ¿no? La armonía es, cuando la estamos utilizando un poquito, quiere decir que hay ciertas momentos donde hay más tensión, más estrés, donde esto pues realmente nos lleva como a perder un poquito la calma hacia afuera, ¿no? Entonces, o hacia adentro también. Entonces, bueno, aquí yo no te puedo dar más explicación, pero tiene ¿te resuena? Tiene todo el sentido, por supuesto, claro, totalmente, vale. Sí. Vale, y de estas fortalezas, de las naranjas, ¿vale? Vamos a quedarnos con una para que nos pongas un ejemplo que quizás te esté quitando más energía últimamente. Podría cualquiera, pero mira, el compromiso, por ejemplo. Uh-huh. Yo siempre considero, bueno, claro, es que las fortalezas per se son todas buenas, ¿no? Uh-huh. Pero el compromiso para mí es muy importante, comprometerme con lo que hago. Pero, por ejemplo, hay veces que a nivel trabajo, pues me cuesta parar.
estoy trabajando, me cuesta como decir, vale, ya hasta aquí, ¿no? Es como que me comprometo y me cuesta parar. Vale. Y eso es algo que estoy trabajando también. ¿Quizá puede bajarte la armonía? Quiero decir, el hecho de que, claro, de que haya tanto compromiso, me puede bajar la armonía totalmente, sí. Que justo se dan luego estas combinaciones, ¿no? Es muy interesante porque pueden estar relacionadas. Y el compromiso, cuando está en exceso, tiene ese vínculo con, vale, he dicho que lo voy a hacer y pase lo que pase, eso es. Voy hasta el final. Sí. Y bueno, vamos con la última pregunta en torno al test Forte y es de las fortalezas en verde, ¿vale? ¿Cuál crees que te ha podido ayudar o que te está ayudando ahora mismo en, fíjate, pues todo este tema que hablábamos de la comunicación, de los proyectos como lo que estamos comentando de los libros, de documentarte? ¿Cuál crees que te está funcionando ahí de esas verdes? Bueno, yo diría que, por ejemplo, una que ni lo había pensado es la de apreciación de la belleza, porque últimamente, como os decía, estoy escribiendo un libro que tiene que ver con el arte y es una novela, pero tiene mucho que ver con el arte y llevo años, bueno, es un tema que me apasiona y llevo años pues bebiendo mucho de esa fuente, ¿no? Y es verdad que noto que me beneficia, que yo cuando estoy en contacto con el arte, con ver cuadros, con analizar cuadros, analizar esculturas, cuando es un análisis desde ese prisma, no un sobreanálisis, sino un análisis dejándome fluir desde lo que me transmite y tal, pues es algo que noto que me hace bien. Qué bonito. Fíjate, ahí la diferencia, ¿no? Que lo has dicho muy clara entre análisis, que se trata de las fortalezas, y apreciación de la belleza. Sí. Es que es un lugar súper diferente. Sí. Qué chulo. Pues con esto podríamos seguir. Sí. Pero, lamentablemente... Muchas gracias. A ti. Muy bien. Bueno, pues fíjate que cuando estabas hablando, ¿no? Que además esto no estaba preparado, estaba también justo recordando este ejercicio o metáfora, ¿no? Que quería compartir con vosotros. Obviamente, hemos hablado de la gravedad, del malestar que significa muchas veces cuando tenemos, ¿no? Pues estas circunstancias, cuando tenemos el TOC. Entonces, por lo tanto, es un ejercicio que no pretende sustituir otro tipo de elementos y trabajo personal, pero yo creo que lo podemos tomar en consideración como una mirada, ¿no? Como una intención. Es la metáfora del autobús. De hecho, pues si lo ponemos en cualquier plataforma lo vamos a ver, ¿no? Hay vídeos, de hecho, y bueno, pues puede ser también un complemento a esta práctica que os planteo. Forma parte del marco de la terapia de aceptación y compromiso y a mí me gusta mucho porque utiliza mucho las metáforas y creo que es una manera muy bonita de llegar, ¿no? A la hora de comprender ciertas cosas que con otras palabras nos cuesta. Entonces, bueno... Imaginaros, si os parece, si no la conocéis, bueno, pues si no, os ponéis con ello, que estáis en un autobús y vosotros sois los conductores. Y claro, tenéis un montón de pasajeros que os dicen muchas cosas, algunas muy agradables y otras no. Y eso sería como nuestros pensamientos. Pero claro, nosotros estamos subidos en ese autobús, somos los que dirigimos ese autobús y por lo tanto eso tiene mucho que ver con nuestros propósitos, a dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer. Es importante estar alineado, ¿no? Con esa dirección. Claro, si se me suben pasajeros, unos que me reclaman, ¿no? Pero es que no puedes conducir así, ¿qué estás haciendo? No te estás dando cuenta que por aquí vas mal, vaya mierda de conductor que eres. Y si yo cada vez que me dice un pasajero algo de esto, decido coger, soltar el mando, irme hacia los pasajeros y decirles, pues tú eres, pues tú cuál, ¿no? ¿Qué pasa con ese autobús? Si ese autobús lo dirijo yo, ¿qué ha pasado con ese autobús? No estoy al mando. Nadie al volante, ¿no? Nadie al volante. Estoy enganchado al pasajero que estaba cabreado o que me ha dicho que. Me he quedado absolutamente enganchado. Si ese pasajero son mis pensamientos, imaginémonos, ¿no? La lucha cuando tenemos todo este tipo de pasajeros que nos irrumpen una y otra vez. ¿Qué nos propone en este caso, ¿no? Esta metáfora? Tú eres el dueño de esta conducción, de este autobús, tú diriges y te diriges donde quieres. Y claro que vamos a tener pasajeros. Los pasajeros te acompañan, pero tú decides a dónde vas. Y también decides cómo te quieres relacionar con esos pasajeros. Esos pasajeros van a estar ahí. Y puedes aceptarlos como parte. Algunos serán un poco molestos, otros no. Pero cuando luchamos con ellos, se apoderan. Sin embargo, si nos reconocemos como parte, son pasajeros que nos acompañan, pero que se bajarán, que tendrán sus opiniones, pero que pasarán
Soltamos la lucha. Así que yo lo que os propongo es, atendiendo un poquito a esta metáfora, que podamos darle un poquito de espacio a identificar a estos pasajeros, que al final son nuestros pensamientos. Muchos de ellos sabemos que son bastante perturbadores. Los podemos escribir, porque cuando los escribimos es como que los ponemos fuera, ¿no? Y así, de alguna manera, los dejamos ir un poquito. Vamos a reconocerlos. Hablábamos de la aceptación, es sumamente importante. Pues sí, es que yo soy un ser humano, tengo pensamientos y van a estar ahí. Ahora, en vez de negarlos, en vez de evitarlos, en vez de rechazarlos, los acogemos como parte de esa experiencia que también va a pasar. Y además, tenemos valores, objetivos, metas. Sigamos conduciendo. ¿Tenemos esto claro? Porque cuando esto lo tenemos claro, a pesar de estos pasajeros que a veces nos van a perturbar, también hay otros pasajeros que nos dicen cosas muy bonitas, que también podemos escucharlas, tampoco identificarnos tanto, ¿no? Y podemos seguir hacia adelante. Así que un poquito la propuesta es que no luchemos contra esos pensamientos. Sé que esto a veces es difícil de hacer, pero la idea es, nos van a acompañar en este camino, nos van a acompañar. Acogémoslos como parte, porque si dejamos de darles tanta importancia van a perder intensidad, hasta el punto de que a veces incluso pueden llegar a desaparecer. Os invito a que lo tengáis en cuenta, esta metáfora, porque en muchas ocasiones pues, nos va a ocurrir que tengamos esos pensamientos que nos vayan a acompañar y que la podáis trabajar en casa e insistir. Recordemos que esto a veces va a requerir un poquito más de trabajo. Contamos con muchos profesionales que pueden ayudarnos aquí. Así que aquí os dejo esta práctica, esta metáfora que espero que os inspire para darnos cuenta. Y con esto finalizamos. Quiero darte las gracias, Damián, por tu participación. A vosotros. De nuevo por tu apertura. Te decíamos que era el final de temporada y quería de alguna manera que estuvieran aquí presentes también tanto Dafne, que nos ha acompañado, como Rebeca, Juan y en este caso yo, y dar simplemente alguna apreciación de lo que ha significado para nosotros esta temporada. Quiero simplemente rescatar como alguna palabra clave tanto por parte de Rebeca como por parte de Dafne, que así me lo han hecho saber. En este caso, Dafne insistía mucho que al final ella lo que se lleva de esto es el poder de los vínculos. Qué importante es tener vínculos saludables que nos ayuden, que nos rescaten literalmente a veces. Lo has hablado tu hermana, de hecho. Cómo se nos transforma, cómo se nos crea seguridad. Y Rebeca me hablaba del poder de la transformación, del cambio, de cómo también aquí ha surgido, ¿no? Cómo a veces pasamos por momentos complicados, pero también podemos observar esa resiliencia que tiene el ser humano. Así que eso también lo señalaba. Juan, tú me lo has dicho, pero te tengo aquí, así que ¿qué te llevas tú de esta temporada? Yo, fíjate, me llevo porque hemos tenido mucha gente, muchos invitados e invitadas que nos han contado cosas muy diferentes y yo creo que una síntesis de algo que me llevo es que el autocuidado al final es algo que se hace desde un lugar de cariño, de amor hacia uno mismo y no tanto desde la exigencia, desde la obligación, sino desde el respeto y desde el cariño hacia uno mismo. Es algo como que he oído en varios episodios y que me quedo con ello, ¿no? Muy bien. Y yo me quedo con la maravillosa oportunidad que ha significado esta temporada de tener encuentros con gente como Damián y otros muchos que han pasado por aquí y que nos han abierto su vida personal. Me parece un ejercicio de valentía brutal. Y también el poder hablar con vosotros a otros niveles, tener la oportunidad de tener que investigar sobre ciertos temas, porque eso me ha parecido tremendamente transformador, a diferencia de otras temporadas, que no ha sido tan así. Así que recojo este punto y sin más me despido, que de verdad que las personas que nos estáis escuchando, que nos compartáis, nos comentéis, nos indiquéis temas que os parecerían interesantes para las siguientes temporadas, que esperemos y deseamos que sea muy pronto. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra participación y nos vemos pronto. Muchas gracias, chicos. Hasta pronto.